Hidalgo, en ese año 1767, cuando él tenía 14 años de edad, le toca presenciar, como él lo platicará más tarde, a la entrada de su colegio, porque ese día ya no hubo clases, no dejaban ingresar la tropa, como sus maestros salían cargados de cadenas, caminando a rastras casi, empujados por las culatas al pico de las tormentas, y eran llevados hasta la Ciudad de México a pie, desde todo el territorio hispano, para ser expulsados. Evidentemente, Hidalgo resentiría y recordaría toda su vida de este hecho. Le habían quitado sus maestros. En una época cuando los maestros son muy importantes, ¿no? Hoy hay que sumarse abuelos y ya ven con la diferencia, ¿no? Pero en aquel tiempo, el maestro es fundamental. Es la guía de los espíritus juveniles, como dijo el propio Hidalgo cuando recordaba a veces que éramos sus maestros. Pasó entonces, porque cierran el colegio de San Francisco Javier a San Nicolás, en donde ya afirmada su vocación sacerdotal, se quedará durante muy buen tiempo. En aquellos años había dos maneras de estudiar al sacerdote: la larga, profunda, seria y muy exigente formación que implicaba unos 14 años, y la manera light, tipo de las universidades que hay aquí en la Ciudad de México que abundan, porque puede ser pura en 4 años, pero una vía ya que es más educativo. Y evidentemente la posición social de Hidalgo, pero sobre todo los talentos de Hidalgo, le indicaron a sus preceptores en el Colegio San Nicolás que debía hacer una carrera larga. A diferencia, por ejemplo, en Morelos, que a veces se puede en 4 años. Pero utilizan el sistema fast track. Pero Hidalgo no. Hidalgo requiere la vía del estudio. Y estudiar. ¿Qué estudiaba? Fundamentalmente teología, por supuesto, filosofía, dogmática y todo lo necesario para ejercer lo que podríamos llamar la profesión sacerdotal, el orden sacerdotal más tradicionalmente dicha, que destacó fundamentalmente en una materia: era un consumado teólogo. Sus propios críticos decían que era un sufi-teólogo. Una materia complicadísima, porque finalmente la teología era la ciencia de las cosas divinas y humanas. Era el compendio del saber total y absoluto del universo, de Dios y del ser humano. Y destacó tanto que cada año se hacían concursos en todas las diócesis, y en la de Michoacán, por varios años seguidos, en primer lugar lo tuvo siempre Miguel Hidalgo. Y fíjense que es la historia oficial. Todos ustedes recuerdan que Hidalgo decían el zorro, frase esculpida en el texto aquel de la papa, ¿se acuerdan? Decían esta morena con su pata, decían el zorro por astuto. ¿Astuto por qué? ¿Porque hacía trampa? No, astuto porque era el único capaz de resolver los cuestionamientos teológicos de sus sinodales. Esa era la razón del mote por el cual decía el zorro, no por ser zorro tramposo para otras cosas. Es peculiar, ¿por qué pensaríamos que es astuto o que era zorro? Porque seguramente encontraba la manera de encontrar la manera de resolver los cuestionamientos y los problemas teológicos que le planteaba. Lo cual implica pues un profundísimo conocimiento. Cuando salga de la religión, Hidalgo tenía 58 años de edad. Y hay un documento maravilloso firmado por su propio obispo Abad y por el arzobispo de México y por todos los obispos de las diócesis mexicanas, donde el rey 2 años antes había pedido: díganme, ¿quiénes son los sacerdotes más destacados que merecen ser promocionados a la dignidad episcopal? Y mandaron 3 nombres, y uno de ellos es el de Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio, reconocido por sabio,
y él va a ser un sacerdote ejemplar. Y él va a ser humilde en el trato, aunque rico en su fortuna, ¿no? Hubiera preguntado, oiga padre, ¿usted es el hombre más sabio de este reino? Bueno, por lo que me hace haber dicho el padre, ¿no? ¿Cómo en serio usted sus libros, sus opúsculos que publicaba, su fama como disertador, su fama como orador sagrado? Doctor, mira que usted es el hombre más preparado en materia teologal de México. ¿Por qué no va y obtiene su doctorado en la universidad? ¿Se han vinculado? ¿Para qué? Si hay una familia de ignorantes. Y nunca fue doctor. Pero sabía más que los doctores. Y esto implica el carácter también humilde o humildemente rebelde de un personaje. Era sacerdote, sí, era un sacerdote muy comprometido con su labor. ¿Cuál labor? La pastoral, por supuesto. La historia oficial aquella, no voy a recurrir a ella porque si no procede el contraste, nos quiso hacer pensar en un hombre mujeriego, dado mucho a las actividades humanas, empresario industrioso, empeñoso además, que hacía el bien a diestra y siniestra, le gustaba mucho el teatro y la música, ¿se acuerdan todos los han dicho? Todo como para decirnos, esa historia, la constancia del nacionalismo masónico mexicano, todo para decirnos que, bueno, por casualidad tenía su cara. Pero no. Causa mucho dolor porque hay mucha gente, pero la independencia de este país la plantean dos sacerdotes. Sacerdotes, ¿eh? Uno más humano que el otro, Morelos, pero el otro un sabio. Y si de algo debería estar orgulloso, es que la independencia la planteó un sabio, no un sacerdote de ricos, ¿no? Como que esa parte no queremos resaltar, la sabiduría es toda que ahorita platicaremos de ella. Cuando es capturado, cuando ese judicial está a punto de ser ejecutado, le va a ir algo ante sus jueces, se preguntaron, bueno, díganos, cuidadamente padre, de toda su vida, ya que la rememoramos ahorita, después de haber declarado todo lo que había hecho, ¿cuál es la cosa que le provoca más orgullo? ¿De qué se siente orgulloso? Uno pensaría, ¿de la independencia? No dijo eso. ¿Saben qué dijo? ¿Cuál era su mayor orgullo en la vida? El no haber dejado jamás a ningún moribundo sin esa emoción. Eso es lo que ya sentía verdaderamente orgullo. La independencia, ¿por qué? Porque será su deber, es otra cosa. Pero estaba orgulloso de su trabajo como pastor de almas, por su trabajo como transmisor del Evangelio a sus feligreses. Era un hombre también, lo vemos un defectillo suyo entre comillas, que le gustaba el dinero, le gustaba la buena vida. El libro de texto, se lo digo porque lo leyó en la mañana, mi hijo, José Jiménez, fue castigado, mandado de dolor que de la rectoría de San Nicolás lo mandaron castigado a Colima. Luego un pueblo por ahí saliendo por las noches. No, ya no es. Sería castigo. Hoy sabemos que el sueldo del rector eran 3,000 pesos anuales. Lo promueven a Colima, donde gana 5,000 pesos anuales. Luego a San Felipe, donde gana 8. Y luego a Dolores, donde gana mucho más. Mucho más. Y donde puede hacer el lujo de tener 16 sacerdotes pastores a su mano. O sea, le gustaba tener un buen sueldo, ¿no? Como a cualquiera de nosotros. Si no, ¿dónde mantiene tanta vaca y tanta hacienda y tantas cosas así? Y si no, porque no escuchen esto, ¿de dónde sacaba para poder pagar tantos impuestos de la gente pobre que no tenía para cumplirlos? En eso se gastó su recurso. Es un hombre muy singular.